Hace 10 años hubiese entendido que una persona que utilizase estos dados fuese catalogada de nerd o friki y tristemente hubiese sido objeto de burla. Pero hoy día, con la cantidad de sistemas que utilizan los dados de 6 caras con puntos negros en mente para hacer sus sistemas y sean más accesibles a un público mayoritario, realmente me hace pensar que estos son los nuevos dados frikis. Los dados son prácticamente tan importantes como cualquier sistema, ya que son los encargados de decirte si ha salido una acción que querías realizar y cómo de bien ha salido. Normalmente la nomenclatura que tienen los dados en cualquier sistema de rol se basa en la fórmula NDX, siendo N el número de dados necesario, D, dado o dice, da igual el idioma, es irrelevante, y la X sería el número de caras que tendría ese dado. Los sistemas utilizan los dados de formas diferentes y con sus propias reglas, pero lo que tienen en común la mayoría de ellos es que utilizan un set básico de 7 dados poliédricos que se conoce como set básico. Y estos sets básicos se componen de dados con 4 caras, 6 caras, 8 caras, 12 caras, 20 caras y 100 caras. Pero Frankie, si el set básico son 7 dados, ¿por qué el último es D100? Pues porque este tiene truco. Veréis, los D100 son realmente 2 dados en uno. Son dados de 10 caras, uno de los cuales tiene unidades en él, que van del 0 al 9, y el otro se llama D100 porcentual, el cual tiene caras con decenas, siendo la más baja doble 0 y la más alta 90. Así que, tú al lanzar un par de D10 haciendo de D100, se tendría que ver cuántas decenas has sacado y cuántas unidades. En mi caso he sacado un 18, una tirada bastante buena en sistemas como Call of Cthulhu, que van a la baja. Que por cierto, gracias a estos dos pequeñines, yo he conseguido entre mis jugadores el apodo de D100 Sniper hace ya unos cuantos años. Pero bien, ¿para qué sirven los dados? Pues aparte de decirte si has conseguido superar una tirada de control de habilidad, también sirven para otras muchas cosas. Hay cosas oficiales y cosas no oficiales. Dados como los D4, D6 o D8 suelen utilizarse para calcular daño, sobre todo a niveles bajos, ya que, no sé, una lanza o un hacha, por ejemplo, puede tener un daño de D8. Tú aciertas un ataque, lanzas y, hostia, saca un 8. Acabo de hacerle el máximo daño posible a un enemigo. Pero para hacer control de habilidades, normalmente se utilizan o el D20 o el D100. Y el D20 seguramente lo tengáis más que visto, ya que es la mascota por excelencia del rol. Muchos canales, mucha gente dedicada a esto, lo utiliza como su símbolo y su bandera. ¿Por qué? Porque es el dado principal del juego de rol más popular de todos, Dungeons and Dragons. Pero mi sistema favorito utiliza D100, así que los D100 son mis dados favoritos. Pero aparte de todos estos, existe un dado que no tiene el suficiente protagonismo y me apena porque es un dado que puede ofrecer una gran cantidad de opciones. El D12. Realmente un D12 lo vais a utilizar más bien poco, se suele utilizar para daño, pero para tirar un D12 se suele utilizar 2 D6, que son bastante mejores. Ya explicaré por qué en un futuro vídeo. El tema es que a mí como máster me gusta utilizarlos para ciertas tiradas. Cuando hay habilidades pasivas que no requieran de una tirada de por sí, ya que es una acción extremadamente fácil, pero por el contexto del momento o por la trama, necesite ese puntito de dificultad, yo utilizo una tabla que me he creado personalmente que se basa en los D12. Esta tabla se podría resumir básicamente en, dependiendo de qué tirada saques, puedes tener 6 opciones distintas repartidas entre las caras del dado de 2 en 2. 1-2 para el primer nivel, 3-4 para el segundo nivel, 5-6 para el tercer nivel y así hasta las 12 caras. Y básicamente el orden que uso es penoso, malo, mediocre, aceptable, magistral y perfecto. ¿Y en qué contexto se utiliza esta tabla de D12? Pues por ejemplo, cuando un jugador encuentra algo como un diario o así y quiere estudiarlo a ver si puede sacar pistas para avanzar en la trama, yo lo que le digo es que lance un D12 y dependiendo de la tirada que me saque, le diré si ha tenido mayor o menor éxito. En mi caso he sacado un 11, que es la segunda mejor tirada que puedes sacar, por lo que he sacado un perfecto, así que voy a tardar nada y menos en sacar esa información y voy a sacar mucha información. Y los D8 también los utilizo de manera especial.
Normalmente en una mesa se sientan de 3 a 5 jugadores, es lo normal en el rol. Así que, si van avanzando por el bosque, hay arbustos, árboles, están solos y demás, pues no sé, lo mismo caminando pueden aparecerle un grupo de goblins y atacarles por sorpresa. En mi caso, este goblin es muy valiente porque me ha salido solo uno, así que va a tenerlo jodido para poder salir de ahí. Pero lo dicho, dependiendo de la mesa, los dados se pueden utilizar de una u otra manera. Normalmente a los jugadores se le asigna un número, o por lo menos yo lo hago así. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que un ataque puede ir a un jugador random. Y por ejemplo, si tienes 4 jugadores en tu mesa, puedes tirar un D4 y ver a quién han apuntado para darle la hostia. En este caso le tocaría al jugador número 4. Y un punto curioso de los D4 es que su número puede estar tanto en su base como en su vértice, dependiendo del fabricante, por lo que es el único dado donde lo que menos importa es qué lado sale, sino cuál es el vértice que se queda en la parte superior. Pero Frankie, ¿y si en mi mesa tengo 3 jugadores y lanzo un D4? ¿Qué pasa si sale un 4? Pues que vuelves a tirar. No tiene más misterio. Y poco más que decir tengo sobre los dados estándar, los sets básicos. Pero existen otro tipo de sistemas como este juego de mesa llamado Dungeon Roll, el cual tiene sus propios dados, que son estos dados negros y blancos con su simbología y demás, y este pedazo de D10, que es bastante grande, sinceramente, los cuales se utilizan única y exclusivamente en este sistema. ¿Cuál es su problema? Que al ser dados únicos son muy escasos y se demandan poco, por lo que no se venden por separado, así que, como se te pierda un solo dado de estos, la has liado pero bien, y vas a tener que comprarte un set completo de nuevo si vas a querer recuperar ese dado perdido. Y aquí tenemos Chupacabra, que es prácticamente otro sistema que tiene dados propios. No quiero moverlo mucho porque aquí detrás tengo lo que utilizo de grabadora y queda feo en plano que se vea. Pero existen sistemas como Fate que utilizan los dados Fudge, que son dados de 6 caras, los cuales tienen 2 más, 2 menos y 2 caras blancas en ellos, que son muy fácilmente traducibles por dados de 6 caras como estos. ¿Cómo se haría? Pues yo, que vengo de Call of Cthulhu, lo que utilizo son los números más bajos como las tiradas más altas. Así que, para mí, 1 y 2 es más, 3 y 4 es neutro y 5 y 6 es menos, pero vosotros podéis utilizar lo que queráis. Y a partir de aquí entramos en el mundo de los llamados dados hipster, que se pueden traducir perfectamente en dados que no vais a utilizar en vuestra vida. Vosotros decidme de en qué universo o cuál sistema vais a encontrar dados como un D24, un D30, un D70. Prácticamente estos dados la única función que tienen es para fliparse, para ser un maldito enfermo de estos y decir, mirad lo que tengo, ¿a qué mola? Pero eso, este tipo de dados no vais a encontrar sistema alguno que los utilice, así que si poseéis uno de estos, pues tendréis que sacarle vosotros mismos el uso, como las tablas que os he dicho antes y demás. Ya os explicaré cómo poder utilizarlos en un futuro vídeo, porque tengo pensado también hacerme una tabla propia. El tema es que hay dados muy útiles como pueden ser los D3, que precisamente con lo de antes de un D4 para una mesa de 3 jugadores y si sale un D4 y hay que repetir la tirada, con uno de estos tiras directamente... Coño, vaya puntería. Con uno de estos tiras directamente y según el número que te salgas, pues es uno de los 3 jugadores. En mi caso me ha salido el 1, así que ¿para ti qué va? Porque no sé vosotros, pero mi forma de decir tú tienes este número, tú tienes este número y tú tienes este número es ver en sentido horario quién se sienta a mi alrededor. Pero esto es en mesa, en digital, por servidores y demás, lo que hago es quien primero se haga la ficha tiene la numeración por orden. Lo de siempre, ya explicaré en un futuro cómo encontrar partidas y cómo hacerlo online. De la misma manera hay dados como los D2 que son básicamente esto, son dados de 2 caras que en este caso son como unos óvalos extendidos, puestos como si fuesen 2 cintas así, como una pelota de tenis. Y estos dados son bastante útiles para la hora de decir sí o no, verdadero o falso, izquierda, derecha y demás. Pero se puede hacer perfectamente con una moneda, así que ya os lo digo, este tipo de dados es para alguien a quien le gusta mucho coleccionarlos. También existen los llamados dados polimórficos, que no son más que dados 100% funcionales, pero los cuales tienen formas extrañas.
El que tengo yo ahora mismo es el Warrior Set de Poly Dice, el cual está representado en una armadura por piezas. Por ejemplo, los D10 son el puño izquierdo y el puño derecho de esa armadura. Así que al tirarlos, pues acabo de sacar un 92, la madre que me parió. El tema de estos dados es que su posesión se basa principalmente en dos razones, o por coleccionismo, o porque si estás en una partida y tienes un guerrero o un paladín o algo así, un set dedicado al equipo que llevaría un paladín, como por ejemplo este de 8 que es una espada, pues me haría sumergirme más en lo que es la narrativa, porque si yo lanzo esto para calcular daño, saco un 4 y ya sé que te metí un espadazo de 4 con una espada. Pero en fin, yo ya estoy metido en el abismo más oscuro de este mundillo, así, si miro hacia arriba yo ya no veo ni la luz del pozo este sin fondo en el que estoy metido ya. Pero aún no he llegado a lo más fondo del abismo donde están los verdaderos enfermos de este mundillo de dados. Hay unos dados llamados Bullseye que básicamente se basan en llenar todos y cada uno de los recovecos de los dados. Cuando se crea un dado de plástico, de resina o de lo que sea, normalmente al insertar un número tienes que utilizar un Dremel o una especie de taladrito, algo, para tallar el número. ¿Qué supone esto? Pues que tienes unos rebordes en las zonas centrales de una cara que por el calor han podido combarse y por esas mismas marcas pueden aumentar su fricción. ¿Qué significa esto? Significa variaciones en los lanzamientos. Pues esta gente lo que hace es rellenar esos huecos con una resina o con una especie de poliuretano o polímero similar a los dados para mantenerlos perfectamente balanceados, estables y reducir su fricción por los bordes. Pero este tipo de prácticas las considero innecesarias ya que la variación es tan ínfima que no merece la pena gastar tus recursos y tu tiempo en rellenar esos huecos. ¿Qué va a suponer que en un número de, yo qué sé, 3-4 milímetros lo rellenes para que una cara se te quede lisa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre que lances un dado con un dado normal y un bullseye? No la hay, es tan ínfima que debería darse exactamente los mismos parámetros a la hora de lanzar un dado, ya sea la elasticidad, el tipo de material, la superficie donde lo lances, las variaciones de partículas de polvo en el entorno, el movimiento al lanzar el dado, cómo has cogido el dado, cómo lo has lanzado, la posición exacta de cómo ha golpeado. Tiene que lanzarse el dado exactamente igual, pero prácticamente imposible, para que salga exactamente esa variación. Así que es una tontería. Vaya chapazo sobre física acabo de soltar. Y hablando de modificar dados, por suerte o por desgracia, yo he llegado a tener uno de estos en mi mesa y he tenido unas ganas de meterle a mano abierta que no os podéis ni imaginar. Son la gente que utilizan dados trucados. La forma más sencilla y fácil de hacer este tipo de trucaje es, por ejemplo, en un D20, tú lo que quieres que salga más veces es el 20, ¿verdad? Es el crítico. Pues si te vas al lado contrario, en el caso de este dado es un 1, con un Dremel o un tipo de taladro para miniaturas con una broca extremadamente fina, le haces un agujerito sin llegar al centro en el lado contrario del número que más quieres que salga. Rellenas ese agujero con un material más pesado que la resina o el polímero utilizado para el dado, y así, cada vez que lo lances, va a tender a inclinarse a ese sentido, por lo que el lado que más veces quieres que salga va a estar muy influenciado por ese peso. Pero estas prácticas son una tontería, porque vale, tú puedes tener sesiones que tengas una suerte del carajo, con cosas como que al lanzar un dado has sacado varios críticos seguidos. A mí me ha pasado en partidas sacar 3 críticos seguidos en combate y llegar a partir una espada con el estómago. Me ha pasado. Pero si estás sesión tras sesión, tirada tras tirada, que si no te sale crítico, si no te sale el 20, te puede salir el 2, el 14, el 8, los números que van alrededor, muchas veces seguidas. Si algún jugador se le ha olvidado los dados o no tiene dados directamente porque es novato y aún están entrando en el mundillo, todavía no lo ha encontrado y demás, y no tienes problemas en dejarle los tuyos, pero este concretamente no, es muy fácil pillar a un tío de estos. O sea, es extremadamente sencillo y es una reverenda idiotez hacer este tipo de prácticas, porque lo único que va a suponer es que nadie quiera jugar contigo,
y tener muy mala fama. El trucar dados solo sirve para dos cosas: que te tilden de tramposo o tramposa y fastidiar la experiencia de juego del resto de la mesa. Nada más y nada menos. Pero bien, volvamos al concepto base de los dados, porque ahora viene el turno a un tipo de dado muy especial, los cuales me han salvado la vida muchas veces. Hablo de los Storytelling Dice. Los dados de Storytelling pueden venir de formas y con colores muy variados, pero el concepto de todos ellos es exactamente el mismo. Por ejemplo, yo los uso de forma que si en algún punto de la partida me bloqueo porque los jugadores han hecho algo que no me esperaba, que no tengo muy claro por dónde seguir, cojo un puñado de estos dados y los lanzo. Que se me va. Y dependiendo de lo que me salga, pues continúo la escena improvisando un poquito y ya vuelvo a encauzarlo por donde yo quiero. En este caso me ha salido un rey, un pez, un caldero, un cofre, un sol y un castillo. Si yo cojo todos estos dados, los junto y pienso cómo puede seguir esto, básicamente lo que cojo es que han llegado a un castillo donde hay un foso, el cual el rey solicita vuestra presencia porque necesita que viajéis a una zona lejana donde hay una bruja, o un brujo, un mago, lo que sea, que tenéis que eliminar y por el cual os va a dar una recompensa bastante jugosa. Y con estos dados simplemente acabo de darle a la partida una side quest, así que son extremadamente útiles, extremadamente sencillos de encontrar y los vais a querer tener siempre sí o sí. Pero si no tenéis dados de Storytelling u os cuesta encontrarlos, tenéis este tipo de dados que son llamados dados de color. O sea, no tienen más misterio porque son dados donde cada cara hay un color. Madre mía, la innovación. Pero bueno, este tipo de dados consta de eso, de cara de colores, donde el máster puede asignarle a cada cara algo. Por ejemplo, el rojo puede ser un guerrero, el amarillo puede ser un bardo, el morado puede ser un mago, el azul puede ser un ranger. En otro dado, el rojo puede ser ira, el amarillo puede ser enfermedad, el azul puede ser un frío o algo así. Y en otro dado puede ser el rojo una ciudad, el verde un pueblo, el azul un campamento, el amarillo un bosque, el morado un pantano y así. Pues si tú lanzas los dados, pues he sacado un morado, así que es un mago, naranja, algún tipo de emoción con el naranja, pues no sé, estará feliz, supongo. Y azul, así que puedo suponer que es una torre de mago, por lo que os encontréis con un mago amigable en mitad del camino en su casa, que os invita a pasar y a partir de ahí puedo improvisar una escena. Pero bien, ya os he hecho esperar mucho para la parte importante. Vale, Frankie, todo esto de la teoría, los usos y demás está muy bien, pero vamos a la pregunta que nos importa aquí a todo el mundo. ¿Dónde puedo encontrarlos y cuánto cuestan? Pues bien, en el vídeo anterior os dije cosas como que los dados se suelen comprar entre varias personas. Normalmente un set de dados básico te viene junto a lo que es un set de set, que básicamente son varios sets de este tipo. Suelen venir 6, 7 de media y suelen costar unos 12 o 13 euros, así que si te juntas con un jugador por cada set de dados, os va a salir cada uno por 1,70. Extremadamente barato, la verdad. La cosa es que hay algunos tipos de venta de dados, como pueden ser los Pound of Dice, que los hace Chessex si no me falla la memoria, los cuales son bolsas a granel que están plagadas de dados que se venden al peso. Suelen costar 20 largos, 30 euros, pero hay una cantidad enorme, o sea, ahí pueden jugar más de 7 personas, os lo puedo asegurar, es una cantidad burrísima de dados. Y los dados pueden ser de varios materiales, pueden ser de madera, pueden ser de plástico, pueden ser de resina, pero mis favoritos son los de metal. ¿Por qué? Porque tienen el peso suficiente para que al lanzarlo se me quede en el sitio, no se vaya rondando por la mesa, no se desgastan tanto como puede ser el resto, y digamos que por honor a mi nombre de ciertas cositas que hice con los dados. O sea, ya explicaré en un futuro el porqué de mi nombre. Pero si os gustan mucho los dados y queréis tenerlo personalizado, ya sea para vosotros mismos o para algún personaje que se merezca tener sus propios dados, ya que es un personaje buenísimo, os encanta y demás, pues existen los llamados artesanos de dados, que son gente que en su casa o en su taller, donde quieran, la verdad,
hacen dados de forma casera. Normalmente se utiliza como referente el mercado norteamericano, como no, donde te pueden cobrar desde 50 a 60 euros y tirando a la baja por un set de dados personalizados. No sé cómo será en Sudamérica, pero en España, por ejemplo, los precios son más reducidos, suelen ser 30, 40, hay gente que lo vende por 20 y tantos y demás, así que si queréis tener dados personalizados hay que ahorrar, aquí sí, aquí ya no hay excusa, ¿eh? Pagad al artista. Y esto sería todo por ahora en lo que viene siendo la introducción al rol. Ya hemos terminado lo que es la guía más básica de qué es el rol, qué son los sistemas y qué son los dados. El siguiente vídeo de la guía ya va a ser algo un poquito más avanzado porque nos vamos a meter en lo que es las partidas. Ya vamos a poner en práctica toda esta teoría. Así que, si no queréis perderos el futuro contenido, así como crafting y demás, suscribíos al canal, activar las notificaciones y estad al tanto de futuros vídeos que haré. También me gusta mucho interactuar con la gente, así que si tenéis alguna duda o tenéis algo que decir, podéis iros a la caja de comentarios y dejarme un comentario que gustosamente leeré y responderé. Y hablando de interacción, suelo estar bastante tiempo por mis redes sociales, Twitter e Instagram, más por Twitter que por Instagram, así que si queréis complementar la información de mis vídeos con opiniones, consejos y demás que vaya soltando por ahí, os recomiendo que me sigáis también por esos lados, así como para tener un tipo de contacto más directo por si tenéis alguna duda o simplemente queréis charlar. Así que ya sabéis, si tenéis algún colega que quiere iniciarse en esto del rol pero está más perdido que un paladín en un sex shop, pasadle estos vídeos, así puedo ser yo el que le explique de una forma bastante práctica y bastante simple cómo entrar en esto y cómo funciona, así como jugadores que puedan ser veteranos que quieren expandir su conocimiento. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!